El fin de semana pasado, Sebastián Piñera efectuó un llamado a un gran acuerdo nacional. Recogía el anuncio que formularan días antes José Miguel Insulza y Mario Desbordes. Raudos corrieron a expresar su simpatía con dicho anuncio y su voluntad de avanzar en esa dirección los jerarcas de la ex nueva mayoría. Los mandamases de los partidos de la ex concertación tienen experiencias en acuerdos fuera de la institucionalidad. Lo hicieron en la década de los 80 para lograr una salida pactada con el dictador, que evitara la caída abrupta del régimen político. Era la época de las grandes protestas que tenían a Pinochet por el suelo. En ese entonces, la Iglesia Católica, liderada por el arzobispo Fresno a la cabeza, y muchos políticos, aunque cueste creerlo, después de 3 décadas, son los mismos que siguen en la primera línea defendiendo los pilares del modelo económico y político, se la jugaron para buscar una salida pactada. En ese entonces, para desmontar la movilización social. No se dijo que se pactaban cuestiones esenciales que permitieran mantener el modelo político y económico que muchos años después se sabría a confesión de uno de los más influyentes hombres de la oposición de la época, Edgardo Benninger. En efecto, años después se supo que entre las bases de ese acuerdo espurio estaban el de mantener y reconocer al dictador como continuador del proceso, lo que implicaba reconocerle como senador de la República, no se revisarían las privatizaciones oscuras, las AFP y las ISAPRES continuarían y la educación seguiría dominada por el paradigma monetarista. Como se apreciará, se le arrebató al pueblo todo aquello por lo que luchó por años: más justicia social. A cambio, se mantuvo el modelo económico y político que perpetuaron el modelo de despojos. Se mantuvo intacta la constitución política del Estado. Hubieron de transcurrir 3 décadas para que la expresión popular diera su sentencia sobre ese acuerdo suscrito entre gallos y medianoches en la década de los 80 y que tanto costo humano significó. El 18 de octubre pasado, el pueblo se cansó de todos esos años de abusos e injusticias y salió con una fuerza inusitada a acabar con todo aquello que representara a la institucionalidad dominante o al modelo de desigualdad instalado y consolidado en estas 3 décadas. La consigna no son 30 pesos, sino 30 años, sintetizaba la profunda separación entre quienes han dirigido los destinos de nuestro país, entiéndase, políticos profesionales y el pueblo de Chile. Años de privatización de derechos fundamentales, de violación de derechos laborales, de legislaciones e instituciones descaradamente construidas para beneficio de unos pocos, fueron haciendo que la sociedad acumulara mucha rabia y mucha violencia en todos estos años. La ciudadanía, acostumbrada a escuchar por los medios de comunicación los indicadores económicos que los gobernantes de turno remachaban una y otra vez, tratando de convencernos que éramos los más grandes de la región. Jaguares, nos dijeron, no podía convencerse de que tal relato representara su propia realidad. Era la consecuencia de años en que nos introdujeron esa falsa y negativa idea de individualidad, del ráscate por tus propias uñas, de exitismo, de competencia desenfrenada que rebota una y otra vez en la conciencia de millones que, por no sentirse raros, no expresaban como debieran la profunda desigualdad que padecían. Era preferible comerse esa pobreza, ese abuso, esa desigualdad en la soledad e intimidad del ser, con su familia, solos. No era conveniente expresarlo, era mal visto. Era mal visto ser pobre. Se nos había repetido hasta el cansancio que ser pobre era porque las personas no se esfuerzan, porque son flojos, porque no trabajan lo suficiente. Pero todo tiene su límite. Y ese límite llegó el 18 de octubre cuando el pueblo despertó. Dijeron que no lo vieron venir. Claro, quienes han detentado el poder económico y político sin contrapesos se acostumbraron a construir una realidad idílica, ideal, lejana de la que viven las mayorías. Se acostumbraron a desdeñar la demanda social. Ven y han visto en toda manifestación humana, en toda protesta social, resentimiento social, ideología,
maquinación del comunismo internacional, etc. Las declaraciones de guerra de Piñera del enemigo poderoso son, al fin de cuentas, las convicciones reales de aquellos que creen que el país debe estructurarse sobre bases desiguales, aunque éstas sean injustas. Es estar convencido de que éstas son naturales y, por tanto, querer cambiarlas es atentar contra algo establecido, es desafiar lo que a veces ellos mismos llaman la naturaleza humana. Y hoy vuelven a insistir con el mismo mecanismo: pacto social, acuerdo nacional, nombres que buscan darle a este acuerdo espurio que fraguan entre bambalinas. Lo fraguan aquellos que han perdido toda legitimidad. Un gobierno con menos del 10% de aprobación, partidos políticos que no superan el 4% y congresistas que apenas llegan al 3% de confiabilidad de la ciudadanía. Ellos, que representan muy poco a la sociedad real, pretenden acordar formas para salirle al paso a la crisis sanitaria y a la crisis económica que el país comienza a vivir, y que en tanto transcurran los días y las semanas, las cosas, sin ninguna duda, se agudizarán. ¿Qué persiguen? Lo de siempre: prepararse para desbaratar la movilización social que se avecinará, pues tienen conciencia que ninguna de las demandas que el pueblo levantó en octubre pasado ha sido respondida satisfactoriamente. Por el contrario, en estos 6 meses han perfeccionado mediante leyes mecanismos de represión por sobre respuestas sociales acordes a las necesidades que la población demanda. La demanda más sentida, pensiones, salud, educación, continúan prisioneras bajo la lógica del negocio y del lucro. Eso se confirma con el gigantesco dineral que las clínicas privadas están recibiendo del Estado en esta crisis sanitaria. De igual forma, a pesar de la crisis social y económica, las AFP continúan expandiendo sus negocios en beneficio de empresas inmorales como Cencosud y Ripley. Hoy estamos ante un gobierno que se torna incapaz de garantizarnos lo mínimo. El ministro Mañalich ha reconocido su error en las proyecciones que grandilocuentemente citaba para decirnos que Chile tenía controlada la curva de contagios. Pues bien, ante la evidencia de las cifras, estamos ante una situación crítica que nos obliga a cuidarnos mucho más que antes. Este gobierno no es confiable. Debemos hacerlo nosotros, la sociedad civil, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones barriales, las juntas de vecinos, las federaciones estudiantiles. Debemos buscar las herramientas para ayudar en la organización territorial, para solidarizar con los más desvalidos, para concurrir en la ayuda de quienes lo necesiten y, por sobre todo, para mantener en alto la convicción de que no será posible nuevamente cristalizar un pacto espurio que legitime un modelo que todo un pueblo rechazó en las calles. Es la hora de hacer realidad la consigna que solo el pueblo ayuda al pueblo. Hola, estimados amigos, estamos en un nuevo programa de debate social aquí en la radio Universidad de Chile, el 102.5, la radio que piensa. Le queremos dar un gran saludo a todos nuestros auditores que semana a semana nos validan con su presencia, y en un año muy especial porque estamos cumpliendo un año de programación, lo que para nosotros es tremendamente relevante e importante. Soy Luis Mesina y estoy junto a mi querida compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola. Hola Luis, hola a todos los auditores. Bueno, estamos aquí nuevamente en un programa radial Debate Social. Este pequeño espacio que se nos abre en la Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa, a todos quienes somos el rostro o tomamos como nuestra las luchas y las batallas de este pueblo chileno sentido. Y como tú dices, estos pactos arreglados por las cúpulas partidistas, por los mismos de siempre, con las recetas anticuadas, añejas del periodo post-dictadura, a todos los trabajadores nos tienen en alerta y desafiantes, porque está claro de que no vamos a aceptar un nuevo pacto entre los mismos de siempre. Creo que tú hablabas claramente de lo que el lucro en la educación, en la salud. En esta época de pandemia los trabajadores estamos cansados,
encontramos que no es justo que seamos siempre los trabajadores quienes paguemos el costo de la crisis sanitaria y política, mientras los beneficios en el pasado, en el presente y en el futuro quedarán en los bolsillos de los dueños de la empresa. Voy a tomarme una licencia. Para el gobierno hay servicios esenciales como la salud, como el abastecimiento, como la farmacia, como las bombas de benzina. Pues déjame decirte que en este periodo de pandemia también se ve la lucha de clase. Los trabajadores de los supermercados estamos activos de lunes a domingo, las 24 horas del día para abastecer. Y sin embargo, somos los trabajadores, las trabajadoras, quienes somos infectados por el virus por la exposición que tenemos a un público que no siempre es consciente, que ven como el refugio o la salida o la recreación, la visita al supermercado. Y cada día, al menos en el sector que yo trabajo, que es los supermercados de Walmart, vemos que somos más el número de contagiados los y las trabajadoras. Sin embargo, ningún gerente de las altas cúpulas empresariales se han visto afectados. Además, decir que el Estado manifiesta siempre su protección a grandes empresas, olvidándonos a los trabajadores. Sí, bueno, eso es lo que está absolutamente claro, Miriam, y es lo que quizás irrita y genera esta sensación de injusticia, de abuso que sigue repitiéndose, porque efectivamente, como bien decías tú, hay una desigualdad tan brutal. El día 18 de octubre, cuando se produjo el estallido, que dijeron que se iban a preocupar, bueno, siguen repitiendo esta misma política de mantenimiento. ¿Cómo es posible? Y creo que es preciso decirlo, aquellos que suscribieron ese acuerdo del día 15 de noviembre, el acuerdo denominado Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, a la semana muchos de ellos abjuraban de ese acuerdo y levantaban una campaña del terror por el rechazo, es decir, ni siquiera quieren respetar aquello que han prometido, acuerdos constitucionales para modificar esta constitución, acuerdos plebiscitarios para el mes de octubre. Entonces, todo es una mentira, todo absolutamente es una mentira. Se continúa con la transferencia de recursos públicos a las clínicas privadas que siguen ganando un sideral recurso en circunstancias que la mayoría del país se está empobreciendo. Entonces creo que esto es lo que devela la profunda injusticia. Así es, lo vemos en dos casos puntuales. Te menciono Cencosud, por ejemplo, que se atrevió a suspender la relación laboral de 7.731 trabajadores, acogiéndose a la mal llamada Ley de Protección del Empleo, pero que a las 2 semanas después contrata a Felipe Larraín como director de su empresa y él venía de dejar un cargo en el gobierno. Entonces, son las contradicciones que tiene y que más encima, las 2 semanas siguientes, los accionistas deciden retirar 91.360 y 100, bueno, una cantidad sideral, te la voy a leer porque no la puedo, 91.360 millones de pesos, sí, en utilidades. Le siguen el ejemplo Ripley, Starbucks, La Polar, Johnson, Burger King, que valiéndose de esta ley de protección del empleo direccionada a las pymes o a las pequeñas empresas, estos gigantes, estas multilatinas se aprovechan de la ley y van por el mismo camino. Latam es un tema aparte. Yo creo que todos los trabajadores que nos escuchan en este momento debemos de tener la alerta puesta allí, porque nuestros ahorros forzosos obligatorios de pensiones está corriendo un grave riesgo en las empresas Latam. Las AFP tienen invertidas nuestros ahorros y representan el 17.3% de la propiedad de nuestros ahorros. Y todo eso está a la deriva. Y los trabajadores no tenemos conocimiento de esas cosas. No se nos informa, pero sin embargo las AFP nos traspasan esas pérdidas, y los que se jubilen hoy, el mes que viene, el mes pasado, están siendo lapidados, enterrados con una pensión que es mucho menor incluso que a la pensión básica solidaria.
Sí, mira, muy importante recordar a todos nuestros auditores que en esta semana se está debatiendo en el Congreso Nacional, en el Senado concretamente, en la Comisión de Constitución del Senado, un proyecto presentado para modificar la constitución política que permita al Senado derogar el decreto ley 3500, que es el que dio origen a este modelo de ahorro forzado que conocemos como administradora de fondos de pensiones AFP. Y se ha desatado toda una furia en contra de 5 senadores que patrocinaron este proyecto, que en el fondo recoge la demanda muy sentida de la coordinadora No Más AFP, en orden a avanzar hacia un nuevo sistema previsional que le permita a la gente, a la gran mayoría de los ciudadanos, poder culminar su vida laboral en condiciones de mínima dignidad. Y no como ocurre hoy día, cuando la gente está sufriendo las consecuencias de mucha pobreza, justamente porque, como decía el propio intendente de Santiago, que preguntaba qué tiene que ver el NOMA FP con la pobreza. Eso devela lo que hemos venido reiterando. Esta gente no entiende la realidad del país. Justamente las miserables pensiones hacen que la gente proteste, que la gente se exponga a tener que salir de su casa para buscar comida. Cuestiones tan elementales que no están garantizadas en nuestro país y que justamente son parte de las reivindicaciones más importantes que en el proceso plebiscitario que se abre en la nueva constitución tienen que quedar garantizados. La salud no puede seguir siendo privada. Y eso tenemos que acabar de una vez por todas con las ISAPRES. Se muestra en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en los países que han logrado enfrentar la pandemia a pesar de todos los muertos que tuvieron, pero lograron mantener una cierta coherencia. En Chile. Si se desatara esta crisis, sería absolutamente brutal o trágico en consecuencias para la población chilena, que no tiene protección social. Sí, yo creo que el gobierno no lo entiende todo perfectamente. Como tú decías, después de noviembre del pacto social que se cuajó en una noche entre todas las bancadas políticas, excepto unos pocos, se vieron presionados a aceptar, y como tú dices, después descaradamente nos salen a hacer la campaña de votar el rechazo públicamente, sí. Públicamente, y la gente, el trabajador común, el estudiante, el poblador, se da cuenta de eso. Yo creo que el próximo 18 de octubre está a las puertas, cuando pasemos esta epidemia o esta pandemia sanitaria, las trabajadoras, los estudiantes, los pobladores, con justo sentido, con justa razón, vamos a salir a la calle nuevamente a demandar un cambio estructural. Bueno, en octubre está planteado el plebiscito, esperamos que ese plebiscito la gente con mucha fuerza lo ganemos con una mayoría abrumadora, porque creo que es menester que las mayorías en este país se expresen. Las mayorías son las que no tienen hoy día representación en el gobierno, en el Congreso, porque un Congreso con 3% de legitimidad, por supuesto que tiene absoluta poca credibilidad. Aunque hay que decirlo, hay 5 senadores que tomaron en sus manos la demanda social y la están llevando adelante, y bien vale reconocer ese acto. Yo creo que estamos contra el tiempo ya, Miriam. Sí. No quiero que terminemos antes que pasarte la palabra a ti, sin agradecerle a todos nuestros auditores yo diría la lealtad que han tenido de escucharnos durante tanto tiempo. Estamos cumpliendo un año de transmisiones, lo que para nosotros es tremendamente importante. Queremos agradecer a Patricio López, el director de la Radio Universidad de Chile. Somos de aquellos que nos inscribimos en la defensa de los bienes públicos, y qué importancia tiene una radio como la Universidad de Chile, una radio pública, que juega un rol importante en, yo diría, entregar una visión desde un ángulo distinto, dar cabida al movimiento social, dar cabida a quienes disienten, discrepan. Estamos desgraciadamente hoy día prisioneros de una sola práctica. La televisión abierta en la mañana juega un rol que es francamente vergonzoso. No informa, tergiversa mucho, faranduliza la política realmente
en detrimento de la sociedad, y creo que la Radio Universidad de Chile, al habernos permitido al movimiento social tener un espacio, se lo queremos agradecer, y también agradecer a todos nuestros auditores, y esperamos seguir mucho tiempo más tratando de dar una opinión que puede ser crítica, que muchas veces puede generar discrepancia, divergencia. Bueno, pero eso es lo que buscamos, la política implica eso, reflexionar y no compartir siempre los mismos puntos de vista. Así que agradecerle y reiterarle nuestro saludo a todos los auditores y a la Radio Universidad de Chile. Miriam. Sí, yo me uno a tus palabras. Nos vamos a un pequeño corte comercial en este espacio de la Radio Universidad de Chile. No somos expertos en los medios de comunicaciones, pero creemos que tenemos el mandato de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros de trabajo, del poblador, del estudiante que ve en el movimiento No Más FP un espacio donde se puede organizar. Nos vamos a un pequeño corte comercial y estamos a la vuelta con Debate Social. 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile y en su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. Para el debate de hoy tenemos a dos tremendos invitados. Al gran amigo, compañero José Pérez de Belli, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, y que antes presidió la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, desde donde lideró una gran y emblemática lucha por las pensiones de los trabajadores del área civil en el 2015. Y desde la quinta región recibimos con todo el cariño así a nuestra gran compañera Natalia Corrales, quien es trabajadora social, es secretaria general de la Federación de Trabajadores Honorarios del Estado, y actualmente trabaja en la Municipalidad de Valparaíso. Damos la cordial bienvenida y volvemos con Luis. Bueno, sí, sumarme a las palabras de felicitación a nuestros dos grandes invitados, a José, a Pepe y a Natalia, con quienes hemos desarrollado muchas actividades en el último tiempo, especialmente en el tema de los derechos sociales. Como bien decía, y qué bueno que recordara esa gran pelea que dio la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto del tema previsional, que fue emblemático, y bueno, y quedo acá con Natalia Corrales, que también ha encabezado una lucha muy importante en materia de derechos sociales, especialmente previsionales, a propósito del descuento que se le está haciendo a los funcionarios honorarios. No me atrevo ni siquiera a mencionar la palabra funcionario, porque ni siquiera tienen la categoría jurídica en este país de trabajadores. Estamos en una situación absolutamente impresionante. Pero entremos en materia de forma inmediata. Han habido varios anuncios, Pepe y Natalia. Este fin de semana pasado fuimos invadidos por la prensa a raíz de un llamado que hizo el presidente en orden al Gran Acuerdo Nacional. Y es muy importante porque este Acuerdo Nacional inmediatamente concitó rápidamente, algunos raudamente corrieron a decir sí, estamos dispuestos, especialmente el presidente de la Democracia Cristiana, y otros también que nos tienen acostumbrados a lo mismo, y sin embargo se olvidan. Y yo aquí quiero partir con Pepe porque hace un mes y medio atrás los funcionarios públicos de este país fueron objeto de una campaña que hacía mucho tiempo no se veía, de denostación, de descrédito de la función pública, y intentando mancillar la gigantesca labor que cumple el funcionario público. Y quiero poner el acento, permíteme un solo segundo. La función pública es una función que hay que reivindicar. Y la función pública a lo largo de la historia, porque quizás la función más antigua, el tiempo de los griegos, porque cumple un rol político en la sociedad que es fundamental. Y yo que trabajo en el sector privado, tenemos que defender al funcionario público, porque ellos han tratado de mancillarlos, que son flojos, son corruptos, nada más alejado de la realidad. Por supuesto que hay gente corrupta en todas las áreas de la economía, pero el funcionario público se caracteriza por ser un sujeto absolutamente que porta algo que es invaluable, incalculable, que es la probidad. Y por supuesto la resistencia que hizo la ANEF, encabezada por Pepe, para resistirse a poner en riesgo la salud de nuestros compañeros, fue muy importante. Así que quiero partir preguntándote esto: ¿cómo te sentiste tú, Pepe, esa lucha que dieron, que fue intensa, y hoy día que te llamen a un acuerdo sin ni siquiera pedir las mínimas disculpas? Y bueno, bienvenido, Pepe. Primero, bueno, saludar, Luis, como siempre, un gusto verte. Primero, honor estar con ustedes, con la compañera Miriam, ahí también de Carrete Sindical y de Luchas Sociales, bueno, y particularmente a Natalia, que también ha dado tremendas peleas con tu señora, y a Anita Mugo, que está detrás de bambalinas, como se dice ahí, coordinando esta comunicación también
con ustedes. Luis, muchas gracias por tus expresiones, lo sabemos, son muy cercanas, con mucho cariño, y ese componente que tú relevas, efectivamente, cuando el 17 de abril, tarde-noche, conocimos de un oficio circular que es el número 18, pretendió instalar dos conceptos en la población. Primero, de que el Estado no estaba ausente, que no existía, con esta ideología neoliberal que tiene, obviamente, el gobierno. Y lo segundo, ningunear, como tú señalas también, y te agradecemos las presiones de los funcionarios de la pública que estamos trabajando para el Estado de Chile. Entonces, tratar de colocar en el colectivo de que estamos en las casas, reposados, desconectados de la realidad, cuestión que era mentira. Y ahí tuvimos que salir rápidamente, seguimos viviendo en la noche, rechazando este oficio, y por supuesto las expresiones que pretendían ningunear, ofender, mancillar la dignidad de los funcionarios de la públicas. Y además el rol que cumplimos, que tú lo sabes muy bien, es un rol estratégico. Nos interesaría a otro Estado, sin duda, este Estado subsidiario que efectivamente hoy día lo vemos que es solamente asistencial con el gobierno que está de turno, que pretende cubrir las necesidades de quienes lo están pasando mal, también es una ocupación nuestra, porque es nuestra razón de ser. Tenemos compañeros y compañeras que están en sistemas de turnos todos los días de la semana, los fines de semana y los festivos, y lo hemos dicho hasta el día de hoy, y mañana va a ser así, porque esa es la pega que hacemos habitualmente. Y otro grupo que con esta figura del autocuidado está en sus casas de manera vinculada a su servicio, porque sigue trabajando de manera remota temporal, y hemos cuidado también el lenguaje, no es un teletrabajo, porque si lo instalamos como concepto, a pesar que fue normado para el sector privado, el teletrabajo es como que si ya tuviéramos avanzado incluso en la precariedad laboral que tiene el Estado. Entonces, sabe muy bien Natalia, por supuesto, digamos, de las condiciones de nuestros compañeros que son pares nuestros, que cumplen las mismas funciones, la misma subordinación administrativa, con horario de trabajo, y que solamente la categoría contractual, honorario y contrata, es una precarización que se ha profundizado en el Estado. Entonces, salimos rápidamente con un diseño comunicacional, con un despliegue territorial, con las asociaciones, y creo que eso permitió que el domingo en la noche, el día 19, hablara ahí el Alejandro Weber, director del Servicio Civil, tratando de modificar, digamos, el discurso de estas dos imposiciones perversas. Y dijimos, es un mensaje errático, es un mensaje también que confunde, erróneo, y sin duda criminal. Porque señalar que esos funcionarios que estaban en su domicilio, que están hoy día, que es un porcentaje, un 40 y tantos %, sigue conectado con su internet, con sus computadores, la mitad de las mesas de los comedores, de las cocinas, los dormitorios son hoy día oficinas para los que trabajan en ese sistema. Claro. Eso se invisibiliza. Ni hablar de las compañeras mujeres que tienen una carga 103 veces más en su casa, con labores de cuidado infantil, adultos mayores, bueno, todos sabemos, y eso no se pondera. Entonces, ahí estuvimos enfrentados casi 3 semanas, señalando, y no voy a abarcar porque efectivamente el tiempo es solo en estas comunicaciones, pero nosotros seguimos cuidando. Esto que hemos puesto el foco en el ser humano, en la medida que nos cuidemos nosotros, por supuesto, seguiremos cuidando a los chilenos y chilenas que seguimos atendiendo de manera regular, permanente, con ese compromiso del Estado, compañeros y compañeras. Por supuesto que... No, bueno, liguémonos inmediatamente, Miriam. Sí. Según un estudio, 1 de cada 4 trabajadores del gobierno central y municipal es un honorario, aunque son mucho más los que prestan servicio al Estado a través de boletas de honorario. ¿Cuánta implicancia tiene este tipo de trabajo que está sin duda precarizado? Porque ahora tenemos un compañero que habla por los trabajadores con contrato formal y todo, y tenemos a la compañera Natalia, que nos puede hablar desde la otra vereda. ¿Cuánta implicancia tiene este tipo de trabajo precario que ofrece el Estado en la calidad y en el sentido de la función pública? Bueno, primero saludarlas, a la Anita también, que está ahí tras bambalinas. Qué bueno verlos, y agradecer la invitación. Como bien decía Pepe, el trabajo, la función pública se ha seguido cumpliendo. También hemos junto con la NEF y otras organizaciones del sector público, hemos tratado de derribar ese mito, esa campaña del terror que se impuso sobre el trabajo en el sector público, manifestando también que además de hacer trabajo remoto, con nuestros propios recursos, como bien decía el Pepe, y también expuestos a una crisis en las labores de cuidado, principalmente en el caso de las mujeres, también existe un
problema que tiene que ver con la precariedad laboral, ¿cierto? Y la precariedad laboral aquí juega lamentablemente un rol súper importante, porque finalmente las trabajadoras y los trabajadores honorarios somos quienes estamos también en la línea de fuego. Generalmente en las emergencias, yo trabajo en un municipio, en las emergencias, siempre los que salen a terreno, atienden a la comunidad, quienes tenemos el vínculo directo con la comunidad, somos trabajadores honorarios. La mayoría trabajadores sociales o trabajadores del ámbito comunitario que nos vinculamos permanentemente con las organizaciones sociales y con la familia. Entonces, ahora somos quienes también en el sector público, particularmente voy a hablar de los municipios, somos los que estamos acercándonos a la comunidad, corriendo estos riesgos de contagio, entregando también los beneficios que ha ofrecido el gobierno y que tampoco ha organizado bien, porque el gobierno hace anuncios, ¿cierto? El presidente Piñera hace anuncia canastas familiares, pero no deja claro que es una canasta familiar que es para el 70, del 40% más vulnerable de las comunas en cuarentena. Por lo tanto, nosotros en Valparaíso, como no tenemos cuarentena, tuvimos una crisis esta semana, lleno de gente afuera, agolpada, no respetando la distancia física, también en una posición súper agresiva que se entiende, angustiado, porque el pueblo está pasando hambre, y nosotros también, los trabajadores, sometidos a un nivel de estrés importante, porque además hay que recalcar que no solamente está el trabajo remoto, también está el trabajo presencial, lo estamos haciendo vía turnos. Por lo tanto, si efectivamente fuéramos unos flojos que no estamos trabajando, nada de esto funcionaría. Principalmente, o sea, el Estado, los ministerios no funcionarían. Queda súper claro que estamos trabajando. Entonces, estamos sometidos también a situaciones de despido, porque el mismo Estado está cerrando programas, como el programa 4 a 7, que es esencial en el apoyo psicosocial de las mujeres más vulnerables del país. Suspendió el programa, 1.200 trabajadores honorarios despedidos, sin derecho a finiquito, sin seguro de cesantía. Tenemos compañeros del área de salud a honorarios que no están recibiendo su sueldo desde el mes de marzo. También tenemos compañeros del área de salud honorarios que están siendo despedidos. Entonces, ese doble discurso del gobierno, que por una parte invita o le dice a la gente que acuda a los municipios, que acuda al Estado por ayuda, pero por otra parte está precarizando a los trabajadores, los está despidiendo, y además nos está culpando de que nosotros no trabajamos, es bastante Sí, es para volverse loco, digamos. Así es demasiado, yo diría, injusto lo que deben soportar los funcionarios públicos, sean estos contratados por la administración central o no, o así como también los funcionarios públicos que cumplen una función tremendamente importante, que son los que están honorarios, o sea, mucho más precarizados. Entonces quería pasar con Pepe, ¿cómo es posible, Pepe, conjugar en estos momentos tan complejos que estamos viviendo, esta suerte de precariedad que se nos viene encima con un ataque, yo diría, sistemático, sostenido por parte del gobierno? Y por otro lado, la falta, la orfandad con la que contamos hoy día, y por qué en la primera pregunta te trataba de vincular el tema de la importancia del funcionario público, la función pública que cumple, es decir, vinculada a la política, a la polis. ¿Por qué es tan importante? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y aprovecho un pequeño paréntesis. Hace poco estuve en un foro con la gente de Arica y también estaba con la presidenta, estaba con varios presidentes de la ANEF en todas las regiones, y juegan un rol importantísimo, no solamente preocupada de los problemas de la función pública, sino que además también contribuyendo a otras demandas de la sociedad. Entonces la función pública uno la entiende así, como un servidor público permanente incluso, lo que decía Natalia, es decir, te ven a ti en la comunidad, en la comuna, como prácticamente la persona que le puede resolver los problemas. ¿Y cómo hoy día podemos enfrentar esos verdes si estamos con un gobierno que nos ataca por todas partes? Sí, que pegado el Pepe. Se quedó pegado, parece. Se quedó sin internet. Sí. Bueno. Sí, yo recalcar que es importante, Luis, lo que dice, la valoración del servicio público. En estos tiempos es importante resaltar ahí volvió, parece, el Pepe, ¿no? Los funcionarios públicos, los que ahí han volvió. estado apostando en todo el sistema de salud pública, resistiendo esta pandemia. Falta por la valoración de esta labor, sin duda. ¿Cómo ha sido esta crisis para los trabajadores honorarios y para los públicos que tú representas, Pepe? Disculpa que se me fue el internet en algún momento. Sí, mira, dale, sí, ¿cuáles son los problemas? Dale.
Sí, eso no se nota también, por cierto, las bandas están compartidas, que hay universitarios acá también conectados en sus clases. Bueno, Sí, mira, yo creo que el rol del Estado es otra mirada que nosotros tenemos también integrado, y con Natalia lo hemos compartido también, más allá de nuestras condiciones contractuales, y lo hemos relevado. Efectivamente es un rol estratégico y un rol del Estado que garantice derechos sociales que tienen que ver con atender cuando hay crisis. Nosotros tenemos experiencia, creo que se le da muy bien, Natalia. ¿Quiénes están cuando hay terremotos en nuestro país? Que es un país sísmico. ¿Quién está cuando hay inundación o incendio? Los funcionarios y funcionarias públicas. La primera línea hoy día es la salud. Los compañeros y compañeras que están ya sobreexigidos. Es una dimensión sobrehumana que uno lo primero que reconoce. En virtud de ellos también nosotros nos cuidamos, porque en la medida que nos cuidemos, vamos a cuidar a otros. Y esos compañeros y compañeras que están ahí, en los municipios que se muy bien Natal. Entonces, esa experiencia que es parte del rol de Natal es lo que nosotros echamos de menos cuando aparecen estas políticas de un gobierno de sello neoliberal, y obviamente que se aprovecha, pretende profundizar también el modelo, entendiendo que con una caja, claro, porque tenemos certeza de tener un ingreso y poder comprar todavía bienes para alimentarnos, y aquellas personas que están pasando hambre en nuestros barrios, en las poblaciones, no se puede comparar. Por eso que también cuando se ninguneó, se pretende ningunear el rol del Estado y de los funcionarios públicos. Nosotros tenemos que señalar que estamos trabajando, como señalamos con Natalia, seguimos trabajando todos los días, de noche, en sistemas especiales, mi servicio no ha parado, los fines de semana, los festivos. Claro. Nosotros trabajamos con las conexiones aéreas, ahí trasladan los pacientes, trasladan los medicamentos, las cargas, seguimos operando, y eso llega a buen destino. Entonces, y fíjate que tú también, como uno lo vincula, nosotros tenemos estos dos objetivos también centrales en el trabajo sindical, en conjunto con la mesa sector público, también con la central, con el mundo social, que es la alianza que hemos también cuidado, porque solo no podemos tampoco hacer transformaciones. Y ahí creemos que ese es un capital que tenemos que cuidar. Y en buena hora, por ejemplo, apoyamos también, y lo decimos públicamente, y con usted y Luis lo sabe, también a nuestra coordinadora NOMA-FP, que nos ayuda también a mirar esta falta de ese Estado garante de derechos sociales, porque no tenemos un sistema de seguridad social. Tenemos un sistema individualista que nos condena, que al hambre, a la postergación, a contener, digamos, nuestra posibilidad de disfrutar la vida en otros términos, no en esta condición economicista. Entonces, porque se pierde el foco en el ser humano. Y lo traigo, por cierto, a la palestra, que tenemos la oportunidad de compartir con un tremendo líder que es Luis Mesina en esta lucha con el equipo, la coordinadora a nivel territorial, y que compartimos y seguiremos apoyando como es. Y por eso también hay un tema de salud vinculado, de vivienda, obviamente. Y lo otro que se me había escapado también de estos acuerdos nacionales. El año pasado vivimos esta cosa rara que la élite política, económica, se ponen de acuerdo, y es parte de la historia, dice cierto Salazar cuando nos recuerda todo esto, arreglines cupulares que se olvidan el día de la estructura que ponemos nosotros en el esfuerzo laboral. Por ejemplo, en el público y privado son los que no se mencionan. El ámbito que hemos aprendido hoy día es tripartito. Sentémonos, los empleadores, los gobiernos y los trabajadores y todo el mundo organizado en lo social también, sin duda. Pero no empiecen a trabajar a espaldas del pueblo y a espaldas de las organizaciones, porque se sigue no entendiendo la idea de que hay hoy día un cambio. Después del 18 de octubre se nos estremeció. Bueno, algunos hemos empujado los roles que tenemos de que haya transformaciones, sin duda, más estructurales en nuestro país, del modelo económico, del modelo. Entonces, no podemos estar ahí siendo observadores pasivos. Por eso que creo que es importante cualquier acuerdo, eso yo creo que se desdibuja, porque el acuerdo primero que el Estado entregue recursos de un ingreso universal digno que permite enfrentar la pandemia. Por ejemplo, directamente, como hace los países en otras partes desarrolladas, dice, mira, tengo un ingreso que permite a una familia vivir más allá de 300.000 pesos y kilos. Va a significar desangrar el Estado. Tiene recursos, no están asfixiando, que el otro tema que el objetivo nuestro, uno es sanitario y el otro es presupuestario. Metió el modelo, el ministro de Hacienda, y aquí termino, un presupuesto base cero ajustado. Es decir, el modelo empresarial, que significa capitalizar los recursos, digamos, el rendimiento, mejorar el rendimiento del capital en la empresa, se instala en el Estado, pensando que no hay programas sociales, que no hay políticas permanentes, y que no garantiza los derechos sociales. Entonces, obvio hay que estar muy alerta, hay que estar muy unido y, por supuesto, rechazando cualquier acuerdo de espalda a los trabajadores, más allá de nuestra militancia, en nuestro sentido. Yo creo que no podemos caer en ese juego, y menos avalar también la situación de esa envergadura, sino es el foco de que hoy día están pasándolo mal, están pasando hambre. Así es, José. La vieja política sigue con
insistir con sus recetas añejas respecto de hacer estos pactos sociales desde la cúpula. Me gustaría que Natalia también nos cuente cuál es la visión del trabajador honorario respecto de estos pactos a espaldas de los trabajadores o sin contar con la opinión de los gremios, de los sectores sociales, de los movimientos, tantos actores, pobladores, estudiantes. ¿Cómo ha sido cruzar para los honorarios esta crisis, teniendo en cuenta una relación laboral desprotegida e inestable? ¿Y cuál es la opinión del trabajo honorario respecto de estos pactos? Primero hay que hacerse la pregunta, ¿acuerdo entre quiénes? ¿Cierto? Sí. Este es un acuerdo entre quiénes, entre las élites políticas, entre el gobierno y algunos partidos políticos, entre algunos líderes, porque la verdad, nosotros como federación no hemos tenido conversaciones directas, no hemos podido tener conversaciones directas con el gobierno. Hace poco estábamos con el Pepe en una comisión de trabajo y la ministra del Trabajo se negó absolutamente a sentarse a conversar con los trabajadores honorarios del Estado, en general con los trabajadores del Estado, señalando que su función solamente tenía relación con trabajar con el sector privado y las relaciones laborales del sector privado, después de que Pero ella el sector misma privado había... se junta con los Claro, empresarios solamente en el sector privado. con Cencosud, seguramente. Claro, seguramente. Entonces, sí. después de que ella misma había prometido hace un tiempo atrás, cuando era subsecretaria, se había comprometido a esta mesa y justamente fue el compromiso que usaron para que los parlamentarios aprobaran la ley de cotización obligatoria. Era una condición que pusieron los parlamentarios, que finalmente el gobierno no cumple y ahora desconoce. Entonces, un acuerdo, la verdad es que nosotros a mí personalmente no me huele muy bien un acuerdo sin haber conversado antes ni siquiera con los dirigentes y ni siquiera con las organizaciones territoriales que son finalmente las que están haciéndole la pega al Estado, porque también eso es importante. Una cosa es que nosotros, los funcionarios públicos, nosotros no, somos funcionarios no reconocidos, como los hijos no reconocidos, pero una cosa es que nosotros sí hemos seguido haciendo nuestro trabajo, pero no tenemos los recursos que quisiéramos tener para poder apoyar a la comunidad como corresponde, porque este es un Estado subsidiario, ¿cierto?, que solamente ha implementado medidas empresariales, ¿cierto? A nosotros como honorarios nos ofrece créditos, préstamos. Ayer hubo una modificación al proyecto de ley que era muy absurdo, hablaba de un seguro laboral, era un seguro muy extraño que solamente podíamos usar en caso de catástrofe declarada, pero que íbamos a tener que pagar siempre con cotizaciones pendientes. O sea, era un negocio para las AFP, para entregarle más recursos a la aseguradora. Sí. Ayer hubo una modificación a eso, pero sigue con la lógica del préstamo. Y la discusión entre los parlamentarios era en cuántas cuotas nosotros le vamos a ofrecer este préstamo. Entonces, no se cuestiona que efectivamente nosotros también somos trabajadores, que hay muchos trabajadores honorarios que ganan el sueldo mínimo, que hay muchos compañeros y compañeras que fueron despedidos por el mismo Estado. Entonces, creo que el problema de base aquí es que no hay un modelo que cuide la vida, y la vida digna. Y en eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, y ahí es donde tenemos que apuntar. Porque finalmente, estando en las condiciones que estemos, más o menos precarizados, todos necesitamos un sistema de protección que efectivamente nos proteja. Ahora estamos viendo con esta pandemia que más de la mitad probablemente de los trabajadores chilenos estamos bajo condiciones de precariedad. Y eso significa que hay mucha gente que además de ser despedido, está teniendo que salir a trabajar, que gana el pan del día, que no puede cuidarse de la pandemia, que no puede tomar los resguardos cuando dicen quédate en casa, pero anda a tomar café, quédate en casa, pero anda a comerte una empanada, quédate en casa, pero igual anda a trabajar, porque el retail sigue funcionando, han estado a abrir malls. Entonces, esos discursos también contradictorios del gobierno, creo yo que son una de las grandes razones por la que esta pandemia aumentó, ¿cierto?, en los contagios, porque no hay resguardo. Pero en síntesis, para terminar, creo que el problema de base es ese, es un modelo que estamos viviendo nosotros, que es precarizante, que no protege la vida, que protege los intereses empresariales, y que ahora nosotros hemos visto que hay
al parecer, iniciativas para aumentar los impuestos a los súper ricos, que ahí debe ser el objetivo Sí. también. Yo quería Que los súper interrumpirte, ricos paguen Natalia. lo que tienen que pagar, Sí. y que no los Natalia, trabajadores y los pobres tengan que pagar el costo de la crisis. Natalia, quería en la misma dirección, quería preguntarte a ti, bueno, y al Pepe también, pero quería, a propósito que tú lo estabas tocando, aquí hay una contradicción que es imposible no abordar, porque por un lado, el mundo del trabajo, sea este público, privado, insiste en la restitución de ciertos derechos, de que se garanticen ciertos derechos. Es decir, aquí está en pugna un Estado subsidiario que permanentemente ha ido transfiriendo recursos públicos al mundo privado. Lo estamos viendo hoy día en salud, que es francamente vergonzoso. Sí. Y con espacio de riesgo. quienes demandamos un rol mucho más activo del Estado, que hay que concebirlo como un Estado, bueno, de bienestar, un Estado político, que se hace cargo de las grandes problemáticas del mundo y de todos los habitantes del territorio. Pero por eso quería preguntarte. Nosotros, la coordinadora planteó la derogación del decreto ley 3500 que funda el sistema privado de pensiones, que los afecta a usted, a los honorarios, de manera mucho más brutal que a nosotros, los públicos y los privados de todas formas. Pero los mismos que se resisten a hacer los cambios, por ejemplo, constitucionales, acuerdo que se suscribió el 15 de noviembre en la noche, por ejemplo, el senador Alamán, que lo suscribió y a la semana después levantó una campaña del terror, llamando al rechazo. Entonces, ¿cómo es posible que algunos ingenuos y otros mucho más hábiles puedan tener confianza? Entonces quería preguntarte lo siguiente: ¿cómo valoramos este proceso constituyente que está abierto, entre comillas, para octubre, para elegir los constituyentes del próximo año? ¿Cómo han visto ustedes algo, o la dinámica, la problemática los tiene concentrados única y exclusivamente en los temas internos? Esa es, digamos, como la pregunta. Mira, yo creo que, nosotros hemos discutido el tema de la reforma, o sea, de una nueva constitución, y efectivamente creemos que es necesario una nueva constitución. Ahora, el sistema, la forma es la que de pronto también es cuestionable, ¿cierto? Porque nosotros, nuestra idea, nuestro sentir era crear una nueva constitución a través de la Asamblea Constituyente. Eso no fue lo que se aprobó en el Congreso con este acuerdo entre gallo y medianoche, pero efectivamente hay que hacer un cambio y hay que partir por ahí. Y una de los pilares fundamentales de esa nueva constitución debe ser la protección de la vida por sobre cualquier otra cosa, por sobre la protección de los negocios, y también el trabajo digno, y un sistema de protección social que efectivamente entregue pensiones dignas. Nosotros, cuando nos opusimos a la cotización obligatoria, no lo hicimos solo porque no queríamos desembolsar plata de nuestros bolsillos, que también es injusto porque a nosotros nos descuentan todo ahora casi, pero sin derechos laborales, que eso también hay que tenerlo súper claro, porque la ministra dice a cada rato que nosotros, ahora de hecho ayer, el ministro Briones nos calificó como trabajadores formales, porque cotizamos. Entonces ahora vamos a estar categorizados como trabajadores formales, a pesar de no tener derechos laborales asegurados. Pero efectivamente, cuando nosotros nos oponíamos a la cotización obligatoria, tenía que ver con que nosotros no apoyamos el sistema de AFP actual. Vemos como nuestros abuelos, nuestros padres van a tener una jubilación paupérrima, y esta crisis le dio la razón al movimiento No Más AFP. Porque finalmente los trabajadores han perdido millones de pesos, mucha gente no se va a poder jubilar, que tenía pensado jubilarse. No se están jubilando, claro. No se están jubilando. Y eso no lo van a recuperar. ¿Y quién asume ese costo? Porque la AFP tienen utilidades multimillonarias y se están repartiendo la utilidad entre ellos, pero los trabajadores, ¿quién asume ese costo, esa pérdida que estamos teniendo ahora? Nadie. O sea, el trabajador no se va a poder jubilar, porque va a tener una jubilación más paupérrima de la que ya se la había proyectado. En la misma línea, Pepe, me gustaría, tenemos claro, creo los cuatro aquí, que con este sistema no son los pensionados efectivamente quienes han ganado, sino más bien el mercado de capitales. Y bueno, la NEF es parte de la lucha de un sistema real de seguridad social. ¿Qué tú opinas de este escenario nuevo, y a la vez respecto del tema de un Estado que sea garante
de su pueblo y no un Estado subsidiario. ¿Y cómo crees que encontraremos al pueblo trabajador superada esta crisis sanitaria? ¿Volverá a las calles? ¿Tendremos fuerza para continuar la lucha empezada el 18 de octubre? ¿Cómo tú ves el próximo escenario? Yo creo que hay una demanda que los muchachos, los chiquillos, el 18 de octubre nos señalaron que era un camino del límite. Hasta aquí ya no hay más, no se puede aguantar este sistema, y creo que fue una expresión natural. Incluso con Lucho conversamos muchas reuniones, muchos encuentros diarios, nocturnos, estas noches, ahí en el campamento, ¿te acuerdas? Que de estas reflexiones que no podemos estar ajenos. Y yo creo que eso va a venir con mucha fuerza, porque pase, ojalá pronto, esta pandemia mundial, porque lo que tenemos a la vista es injusticia. Y muy bien lo señala Natalia, el centro no está puesto en la persona, está puesto en el negocio, en la rentabilidad, en el modelo neoliberal, que aquí ha sido el hijo que lo han cuidado, digamos, para dar una categoría de hijo, en realidad en este tema ideológico. O sea, al final es el tema ideológico que es la disputa que tenemos en la interna, los trabajadores del sector público, privado, frente incluso a las medidas que hoy día está señalando el gobierno, que soslaya la posibilidad incluso de financiamiento alternativo, como los fondos soberanos, están disponibles, no lo han tocado, parte muy marginal. El tema de los impuestos a los más ricos, a los patrimonio, ¿cierto? 140 familias que concentran una riqueza ya en la máxima expresión de la usura, según mi criterio de pensamiento. Entonces, en cambio, sí nos muerden el presupuesto fiscal, en donde nos afectan los recortes de programas sociales que afectan a los chilenos y chilenas, todo lo que tiene que ver con los gastos personal, de bienes, servicios y activos del Estado de Chile. Entonces se pretende reducir y achicar el Estado, que es un pensamiento del modelo, bajo estas miradas también ideológicas que son insuficientes, cuando hoy día deberíamos estar recorriendo con un sueldo digno para esas familias de 4 millones o más, que hoy día están quedando sin pega y no tienen que comer. Entonces ahí tiene que estar directamente el Estado, y ahí tiene que estar el financiamiento. Entonces, sin duda, yo creo que va a venir una fuerza muy social, de nuevo, con mucha energía, que yo creo que va a asustar a la elite política y económica. La va a asustar. Y vamos a tener que nosotros también estar a la altura para el ancho y el alto, como decíamos con Luis, con Mario, con la Bárbara, cuando conversamos estos temas, y con los bloques sindicales y medios sociales. Tenemos que estar muy preparados de seguir poniendo una disposición de esta explosión social, porque va a venir. Y no es que uno sea bolero negativo, porque la gente está aburrida, está cansada, está agotada, no entiende que un sector duerma tranquilo, que acumule para no sé cuántas generaciones hacia adelante, entendiendo que ni siquiera se habla de inversiones en un modelo económico que solo extrae los recursos naturales, porque no hay inversiones de capacidad empresarial que uno diga, exceptuando algunos sin duda, pero cuando uno dice que también hay capacidad de crear una nueva forma también de dar más trabajo, de cómo aprovechar las tecnologías en virtud de superar la pobreza, y de que no se postergue solo con el discurso. Entonces tenemos una obligación, tenemos una oportunidad, sin duda, claro. No nos gustó ese acuerdo, como todos los acuerdos, es parte de los movimientos sociales y sindicales, y lo declaramos ayer, el 15 de noviembre, lo declaramos hoy día también, y lo vamos a seguir declarando porque es nuestra responsabilidad. Y tenemos que no perder de vista que nosotros representamos a los trabajadores y trabajadoras, nos representamos más allá de mi pensamiento, mi militancia, no militancia. Yo estoy aquí y el debate se hace en la interna, cuidando el debate en el sindicato y en la asociación de funcionarios. Entonces, eso apunta también a lo que decía Luis, cómo buscamos también referentes que puedan ayudar. Yo creo que Luis, otros, Mario, Navarra, todas esas personas deberían ser parte también de a quienes aportemos para esa nueva constitución. La Natalia, en el territorio, es decir, Federica Parinacota. Sí, hay que abrir el debate. Hay que abrir el debate. Entonces, con la gente. Hay que abrir el debate. Sí. Exacto, y incluso con la. ¿Te acuerdas, Malucho, la Federación de Pobladores, que está haciendo una ley anónima? Entonces, bueno, los estudiantes, por eso también el Estado. Muy bien, sí. Eso. Bueno, mira, no sé. Por eso yo les decía lo de la autogestión de los pobladores, porque finalmente en las poblaciones se está haciendo el trabajo que debiera hacer el Estado. Hace rato. No sé si fue la Hoffman que declaró, disculpa, que la idea, a ella no le gustaba la idea de que la gente se acostumbrara a vivir del Estado. Cuando ellos han vivido del Estado por años, porque han tenido elección tras reelección, y ayer decidieron también que esto no fuera retroactivo, por lo tanto tienen como para 16 años más. Es muy fresca al decirlo. Sí, ¿con qué moral? Pero efectivamente hay que considerar los territorios son los que están haciendo la pega, los que durante el estallido también
se organizaron, y que esos vínculos, esos cabildos que se hicieron comunitarios son los que ahora están sirviendo como red de apoyo entre vecinos. ¿Qué pasos mínimos debería dar el gobierno? Lo mínimo, como para comenzar a hablar de un acuerdo con los trabajadores, con el mundo poblacional, con los estudiantes. Tiene que liberar a los presos políticos, primero. O sea, hay mucha gente que está detenida por luchar durante el estallido. Nosotros acá, incluso el 1 de mayo, en las movilizaciones, vivimos una situación súper crítica. El caso de la Patricia Brito, sí, la Patricia Brito nuestra estuvo hasta el otro día también, la profesora. Por supuesto, las dirigentes que fueron, fue una tortura lo que vivieron ellos en la detención. Entonces, creo que lo primero, antes de cualquier cosa, de ni siquiera pensar en la idea de sentarse a conversar, se tiene que liberar los presos políticos. Sí. Hay mucha gente que está detenida, incluso ahora, con toda esta amenaza de la pandemia, están ahí. Hay muchos menores de edad también en los cenames. Sin duda, ese es un tema importantísimo. Bueno, el tiempo es oro en la radio, agradecemos el espacio, estamos terminando, lamentablemente nos faltó tiempo, agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos, por hacerse un espacio en su agenda colapsada, sobrecargada en estos momentos de pandemia, y este es un nuevo capítulo de Debate Social donde cumplimos un año de estar en esta radio que nos abriga, que nos cobija, la 102.5 la radio que piensa. Sí, bueno, buena hora. Sí, agradecerle a todos nuestros auditores que nos han mostrado una fidelidad importantísima a lo largo de este año, que como bien dice Miriam, cumplimos un año, no es fácil, un programa comunicacional, y bueno, agradecerle a todos los auditores, especialmente también a Radio Universidad de Chile, a su director, a Patricio López. Bueno, y agradecerle a Natalia y José Pérez haberlos tenido hoy día, porque efectivamente en el aniversario de nuestro programa tener a dos personajes, hay que decirlo, personajes en el buen sentido del concepto, que cumplen una función pública es fundamental. Y nosotros lo quisimos hacer en esta radio, que es la radio que piensa, la radio de la Universidad de Chile, la radio pública más grande del país. Y tenemos que defenderla porque también los medios de comunicación han sido objeto de esta política privativa. Así que muchas gracias, Natalia. Pepi, gracias a ustedes, chiquillos. Nos comprometemos a traerlo, cuando volvamos a la, comillas, normalidad, traerlo en vivo. Muchas gracias, Miriam. 2024. Muchas gracias. Lucho, un abrazo, Natalia, mucho saludarte.